presión venosa. En cambio, en cuanto a la arteria carótida, no habría un cambio. Y aquí pueden ver las demás diferencias. Entonces, en cuanto a las pulsaciones, también se van a evaluar, sin embargo, es más frecuente evaluar la presión venosa yugular. La fisiología de las pulsaciones que van a dar un trazado que se correlaciona mucho con el ciclo cardíaco. Entonces, el cambio de presión de la aurícula izquierda durante la diástole y la sístole producen oscilaciones en el llenado y vaciado de las venas yugulares, que serían las pulsaciones. Tenemos clásicamente 5 ondas. Son 3 ondas ascendentes y 2 descendentes, ¿no? Las 3 ondas ascendentes son la A, C y B, y las descendentes son X y Y. La onda A sería la onda de contracción auricular. Para esto hay que saber muy bien el ciclo cardíaco, que me imagino después en otros videos vamos a explicarlo muy bien. Pero bueno, la onda A precede al primer ruido cardíaco, ya que se refleja en la contracción auricular, que obviamente, como que, recordemos que arriba de la aurícula está la vena cava superior, entonces esa presión se refleja allí y causa esa onda. Ahora, la onda C, como podemos ver aquí, ¿no? Antes de la sístole ventricular. La onda C sería, en algunos libros no se menciona, pero sería el abultamiento de la válvula tricúspide en la aurícula derecha, o también sería posiblemente las pulsaciones transmitidas desde la arteria carótida. Pero normalmente siempre lo he leído que es el abultamiento de la válvula tricúspide hasta la aurícula. Está el momento antes de que se produzca el primer ruido, ¿no? De las válvulas auriculoventriculares. Entonces, la onda X descendente, ¿por qué descendente? Porque en este caso disminuye la presión de la aurícula izquierda porque se relaja, ya que en esta fase obviamente está en sístole ventricular y la aurícula está relajada. Y en la onda B, de nuevo, hay un aumento de presión de la aurícula derecha, ya que aumenta el flujo de entrada de la vena cava durante la sístole del ventrículo derecho. Sístole final, por así decirse, antes de que se abra la válvula tricúspide, ¿no? Para llenar el ventrículo de nuevo. Y la onda Y descendente es refleja el llenado pasivo del ventrículo derecho, es decir, el llenado que no va a ser causado por la contracción auricular, o sea, solamente por la gravedad, la sangre va a caer de la aurícula al ventrículo en protodiástole y mesodiástole, ¿no? En el inicio de la diástole y al medio, pero obviamente en la fase final de la diástole, la que va a trazarse es la onda A, porque la aurícula se va a contraer para que pase lo que queda de sangre, por así decirlo, desde la aurícula al ventrículo derecho. Aquí podemos ver la correlación, como dije, eso es el ciclo cardíaco, la correlación ¿dónde está? Aquí, de la presión venosa con tanto el trazo electrocardiográfico, los ruidos cardíacos y la presión de la aorta también, ¿no? Como ya lo pueden ver para correlacionar los tiempos. Entonces, la presión de evaluar la importancia de evaluar las pulsaciones es que van a haber un cambio en el trazado de estas si es que hay diferentes patologías. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la onda A, cuando hay una estenosis tricuspidea, que es cuando no puede abrirse bien la válvula tricúspide para que entre la sangre, obviamente esta presión va a ser, o sea, obviamente esto va a causar que la aurícula derecha tenga que hacer una mayor presión para poder meter la sangre al ventrículo. Por ello, va a haber un aumento de la onda A, que voy a, se grafica en posteriores imágenes. También esto también es causado por estenosis pulmonar e hipertensión pulmonar, por, como dije, aumento de resistencia al flujo. Y en este caso la onda está bien ausente en fibrilación auricular y flúter auricular, que son condiciones en que, bueno, se pierde el ritmo de la contracción y esto hace que no haya una correcta contracción auricular y no se vea la onda. En cuanto a la onda C, los cambios son pocos, por ejemplo, en la insuficiencia tricuspidia, que causa la fusión de las ondas C y B con embotamiento de la onda X descendente. Esto se describe. En cuanto a la onda X descendente, está aquí, aumenta en pericarditis constrictiva, o sea, ¿dónde está? Aquí. O sea, no aumenta, sino que está más aplanada, ¿ok? Porque esta es descendente, entonces al momento de elevarse está más aplanada, ya que hay más presión.
y disminuye en insuficiencia tricuspida por aumento de la presión de la aurícula derecha. En cuanto a la onda B, que es muy característica en insuficiencia tricuspidia, porque la regurgitación aumenta la presión de la aurícula derecha. Recordemos de que la onda B es cuando comienza a aumentar la presión antes de que se abra la válvula tricúspide. Entonces, por eso va a formarse un aumento de esta onda en pericarditis porque hay mayor presión por afuera del corazón. Y en la onda Y descendente, que también aumenta en pericarditis constrictiva, como podemos ver acá, o sea, que se hace eh, su onda se hace más como que para abajo, perdón, y en taponamiento cardíaco esa se aplana más, debido a de que la presión del fluido pericárdico, que está por afuera del corazón, afecta al flujo de entrada desde la vena cava a la aurícula derecha y al ventrículo derecho, ¿no? Porque al haber una presión afuera del corazón presionándolo evita que el llenado de las cavidades sea el correcto. Entonces aumenta la presión. Y en cuanto a las ondas cañón, esas se describen como ondas largas que no corresponden a ondas A, B o C. También se denominan mucho como ondas A cañón, que es cuando hay, no sé si se puede ver aquí, aquí, cuando hay una pendiente bastante pronunciada desde la onda A. ¿Por qué se da esto? Porque, por ejemplo, en bloqueos cardíacos completos, en bloqueos auriculares ventriculares de tercer grado, en ritmos de la unión y en taquicardia ventricular, debido a que se producen por la contracción de la aurícula derecha con una válvula de cuspide cerrada, generando una onda de reflexión de regreso a la aurícula derecha. En estas patologías, como mencioné, igual que en la fibrilación auricular, no se da un correcto ritmo secuencial de contracción de la aurícula derecha, como en paciente sano. Entonces, al momento de que se contrae la aurícula, la sangre de ahí va a chocar contra la válvula cerrada, como dice aquí, y la sangre va a regresar. Entonces, eso es lo que se observaría en la vena yugular, como aumento de presión venosa. Aquí también hay unos cambios que son añadidos a los de la imagen anterior, los que ya mencioné. Incluso pueden haber más patologías, pero las que mencioné son las más características que encontré de los cambios de la presión, de las ondas de la presión venosa. Aquí también se describen algunas que son del libro McGee, ya mencionadas anteriormente igual. Entonces, para la evaluación en sí de las pulsaciones venosas yugulares, se describe que se requiere práctica y experiencia para poder sentirlas en sí, ¿no? Se recomienda que los estudiantes de medicina o médicos que no tienen mucha experiencia deben centrarse primero en la evaluación de la presión venosa yugular antes que las pulsaciones. Se debe observar las características de la amplitud y la cronología. Para poder observar la cronología, o sea, determinarla, hay que cronometrar las pulsaciones, palpar la arteria carótida izquierda con el dedo medio e índice derecho o auscultar simultáneamente el corazón. ¿Por qué? Porque ya dije de que el ciclo de presión venosa, se puede correlacionar con el ciclo cardíaco, o sea, los ruidos. Este es como algo inverso de lo que sería el pulso carotídeo. Por eso es que acá mencionan que tendría que palparse la arteria carótida a la misma vez para poder comparar, ¿no? Y ver si está bien, ver si las pulsaciones están en correcto como que orden respecto al pulso carotídeo. Se deben de buscar ondas ausentes o muy prominentes, que nos puede indicar alguna patología. En cuanto al test de reflujo abdominal-yugular, o también anteriormente llamado test hepato-yugular, el reflujo hepato-yugular, perdón, porque se evalúa clásicamente siempre mediante la presión a nivel del cuadrante superior derecho, ¿no? Que es donde estaría el hígado. Pero se ha determinado de que al momento de presionarse cualquier parte del abdomen puede producirse igual. Entonces, esta evaluación consiste en la observación de las venas del cuello mientras se presiona firmemente sobre la mitad del abdomen, pero clásicamente, como dije, es en el cuadrante superior derecho, durante 10 segundos. Esta maniobra aumentaría el retorno venoso. La prueba sería negativa cuando la presión venosa yugular en personas sanas permanece sin cambios durante esta maniobra o se eleva
uno o dos latidos antes de volver a la normalidad. Te voy a explicar mejor esto. Pero bueno, la prueba es positiva cuando la presión venosa yugular se eleva más de 4 centímetros, o sea, como mencioné, ¿no? Desde el punto de oscilación, perdón, desde el plano de Lewis se ingurgita la vena, o sea, el punto de oscilación es más de 4 centímetros de este punto, ¿no? Durante los 10 segundos completos, que como dije, ¿no? Se presiona 10 segundos en el abdomen. Eso ya sería una prueba positiva. Sin embargo, algunos examinadores también lo consideran que al momento de retirar la mano del abdomen, la vena permanece ingurgitada durante 10 segundos después de retirar la mano. Por ende, es normal que en personas sanas, como se menciona aquí, esto permanece sin, o sea, no se hay una ingurgitación yugular o se hay una pequeña ingurgitación durante uno o dos latidos cardíacos y luego disminuye. Y luego vuelve a no notarse nada. Entonces, la importancia clínica es que la positividad de la prueba sugería una hipofunción del ventrículo derecho. La causa más frecuente sería la insuficiencia cardíaca derecha, secundaria a elevación de presiones diastólicas del ventrículo izquierdo. ¿Qué es el signo de Kussmaul? Que también es algo que se ve muy frecuentemente más en insuficiencia cardíaca. Es la elevación paradójica de la presión venosa yugular durante la inspiración. Como ya mencioné en los cuadros de la diferencia entre la presión venosa yugular y la presión de la carótida, la elevación de la presión venosa yugular no se da en la inspiración. Entonces, como se menciona aquí, es al revés. La presión venosa yugular, la presión venosa cae durante la inspiración porque las presiones del corazón derecho disminuyen a medida que disminuyen las presiones intratorácicas. Porque, ¿Por qué se da esto? Porque, por ejemplo, en circunstancias patológicas, cuando inspiramos, el diafragma llega a presionar las venas a nivel del abdomen y eso hace de que aumente el pulso venoso yugular. ¿Cuál es la fisiopatología? En cuanto a las venas periféricas sanas, o sea, en personas sanas, los vasos son distendibles y estos contienen 2/3 del volumen total de sangre y pueden aceptar o donar sangre en pequeños cambios de presión. Eso es lo normal. En cuanto a las circunstancias patológicas como sería la insuficiencia cardíaca, estos vasos, o sea, las venas, se contraen de forma normal por causas del edema tisular y la estimulación simpática intensa que tienden a relacionarse con la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Esto causa una reducción del volumen sanguíneo de las extremidades y aumenta el volumen sanguíneo central, lo cual causa un aumento de la presión venosa central. También existe venoconstricción, y eso es lo que causaría el signo de Kussmaul y el test de reflujo abdominojugullar positivo, y que se describe de que normalmente se encuentran los dos presentes en la insuficiencia cardíaca grave. La presión venosa es muy susceptible a cambios de retorno venoso, por ejemplo, ejercicio, elevación de piernas o depresión abdominal en estos pacientes con insuficiencia cardíaca, que son situaciones de estados hipercinéticos, como mencioné. La importancia clínica del síndrome de Kussmaul sería que normalmente, o sea, clásicamente, se asocia a pericarditis constrictiva. Sin embargo, se menciona también que pocos pacientes con pericarditis constrictiva lo tienen. Más que todo son los pacientes con insuficiencia cardíaca grave los que presentan ese signo. Y asimismo, se asocia a un pronóstico adverso de la enfermedad. También puede verse en pacientes con embolia pulmonar y con infarto del ventrículo derecho. Bueno, eso sería todo y esas son las fuentes de las que saqué la información, el Bates y el McGee, que son libros, y aquí hay unos videos en los que puede explicarse mejor la realización de la evaluación del pulso venoso. Gracias.